Ella lo humilló por ser pobre. Hoy vive en la calle, y él es millonario. Pero lo que hizo al verla te dejará sin palabras. El viento frío de diciembre azotaba las calles de Manhattan mientras Sebastián Morales caminaba hacia su oficina en el piso 47 del edificio más exclusivo de Wall Street. Sus zapatos italianos resonaban contra el pavimento húmedo, y su abrigo de cashmere lo protegía del clima inclemente. A los 35 años, era el CEO más joven de una empresa de tecnología financiera que había revolucionado la industria, con un patrimonio que superaba los $500 millones. Pero esa mañana, algo captó su atención de una manera que no había experimentado en años. En la esquina de la calle 42, reconoció una figura familiar sentada en una caja de cartón, con una manta raída cubriéndole los hombros. El corazón se le detuvo por un momento. Era imposible, pero no podía estar equivocado. Esos ojos verdes, ese cabello rubio que ahora se veía opaco y descuidado, esa estructura facial que había ocupado sus pensamientos durante años. Era Valentina Castillo. La misma mujer que 15 años atrás lo había humillado frente a toda la universidad, que había destrozado su corazón y su autoestima con palabras que aún resonaban en su memoria como ecos dolorosos. La mujer que había sido el catalizador de su transformación, aunque ella nunca lo sabría. 15 años atrás, Universidad de Columbia. Sebastián tenía 20 años y trabajaba 3 empleos para costear sus estudios de ingeniería. Limpiaba oficinas por las noches, servía café en el campus durante el día, y los fines de semana repartía comida a domicilio en su bicicleta oxidada. Su ropa era de segunda mano, sus zapatos tenían agujeros que disimulaba con cartón, y su almuerzo consistía en sándwiches de mantequilla de maní que preparaba en su diminuto apartamento compartido con otros 3 estudiantes. Valentina Castillo era todo lo contrario. Hija de un magnate inmobiliario, conducía un BMW convertible que había recibido como regalo de cumpleaños, vestía ropa de diseñador, y su círculo social estaba compuesto por los estudiantes más adinerados de la universidad. Era presidenta de la hermandad más exclusiva del campus y tenía el tipo de belleza que hacía que las conversaciones se detuvieran cuando ella entraba a una habitación. A pesar de las diferencias obvias, Sebastián había desarrollado sentimientos profundos por ella. Habían compartido algunas clases de matemáticas avanzadas, donde él había sido su tutor extraoficial. Valentina había mostrado interés en sus explicaciones, había reído con sus chistes tímidos y había aceptado sus invitaciones a estudiar juntos en la biblioteca. Sebastián interpretó estas señales como algo más de lo que realmente eran. En su ingenuidad, pensó que ella podría ver más allá de su situación económica y valorar su inteligencia, su amabilidad y la pasión que tenía por cambiar el mundo a través de la tecnología. La noche del baile de primavera, Sebastián había ahorrado durante meses para alquilar un traje. No era el mejor, pero estaba limpio y le quedaba relativamente bien. Había practicado frente al espejo de su habitación las palabras que le diría a Valentina, había imaginado su sonrisa cuando le pidiera que fuera su pareja. La encontró en el jardín de la hermandad, rodeada de sus amigas y de algunos chicos de fraternidades exclusivas. Llevaba un vestido azul celeste que parecía haber sido hecho específicamente para ella, y sus diamantes brillaban bajo las luces de la fiesta. Valentina, dijo Sebastián, acercándose con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Te ves increíble. Ella se volteó, y por un momento, Sebastián creyó ver algo de calidez en sus ojos. Pero cuando las miradas de sus amigas se posaron en él, algo cambió en su expresión. Sebastián, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa verte aquí! Quería preguntarte si te gustaría bailar conmigo, logró decir, extendiendo su mano temblorosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las amigas de Valentina intercambiaron miradas y Sebastián pudo escuchar algunas risitas sofocadas. Pero lo que vino después fue peor que cualquier silencio. Bailar. Valentina soltó una carcajada cruel. Sebastián, eres muy dulce, pero, mírate. Mira tu traje de alquiler, tus zapatos gastados. Hueles a grasa de la cocina donde trabajas. ¿Realmente pensaste que alguien como yo estaría interesada en alguien como tú? Las palabras cayeron sobre él como una avalancha de hielo.
pero ella no había terminado. Escucha, eres muy inteligente y agradezco tu ayuda con las matemáticas, pero eso no significa que seamos iguales. Yo tengo un futuro, tengo oportunidades, tengo clase. Tú eres, bueno, tú eres pobre. Y la pobreza no es solo sobre el dinero, ¿sabes? Es una mentalidad. Es conformarse con menos, es no tener ambiciones reales. Sus amigas se reían abiertamente ahora, y algunos chicos de las fraternidades se habían acercado para presenciar el espectáculo. Valentina, yo no. Sebastián intentó hablar, pero ella lo interrumpió. Y mira, hay una realidad que tienes que entender. Las personas como yo y las personas como tú vivimos en mundos diferentes. Yo me voy a casar con alguien de mi clase social, alguien que pueda proveer para mí de la manera que estoy acostumbrada. Tú probablemente terminarás en algún trabajo de oficina, luchando por pagar las cuentas por el resto de tu vida. Levantó su mano, donde brillaba un anillo de compromiso que Sebastián no había notado antes. De hecho, me comprometí la semana pasada con Richard Whitmore. Su familia es dueña de la mitad de los hoteles de lujo de la costa este. Él entiende mi mundo, mi estilo de vida. Él puede darme lo que merezco. Sebastián sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No era solo el rechazo, era la crueldad deliberada, la manera en que había disfrutado humillándolo frente a todos, la forma en que había reducido su valor como persona a la cantidad de dinero en su cuenta bancaria. Lo siento, Sebastián, dijo Valentina, aunque su tono no transmitía ni una pizca de arrepentimiento. Pero es mejor que lo entiendas ahora. Algunos de nosotros estamos destinados a la grandeza y otros están destinados a ser ordinarios. Sebastián se alejó de la fiesta sin decir una palabra, con las risas y los comentarios crueles siguiéndolo como fantasmas. Esa noche, en su pequeña habitación, no lloró. En cambio, algo se endureció en su interior, algo que transformaría su dolor en una determinación férrea. El presente, calle 42. Ahora, 15 años después, Sebastián observaba a la mujer que una vez lo había hecho sentir como si fuera menos que nada. Valentina no lo había visto aún, estaba concentrada en un pequeño cartel de cartón que decía cualquier ayuda es bienvenida. Dios los bendiga. Su transformación era impactante. Su cabello, que una vez había brillado como oro bajo las luces de la universidad, ahora estaba opaco y descuidado. Su rostro, aunque conservaba rastros de su antigua belleza, estaba marcado por la fatiga y la preocupación. Su ropa era una colección de capas disparejas que claramente había obtenido de donaciones benéficas. Sebastián se acercó lentamente, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. Parte de él quería dar la vuelta y alejarse, fingir que no la había visto. Otra parte quería confrontarla, hacerle sentir una fracción del dolor que él había experimentado esa noche en la universidad. Pero mientras se acercaba, algo inesperado sucedió. Vio a una niña pequeña, de no más de 7 años, acurrucada junto a Valentina bajo la manta. La niña tenía los mismos ojos verdes de su madre, pero había algo en su mirada que Sebastián reconoció inmediatamente. Era la misma expresión de determinación y resiliencia que él mismo había desarrollado cuando era joven y luchaba contra las adversidades. «¿Mamá?», susurró la niña. «Tengo hambre». «Lo sé, amor», respondió Valentina, estrechándola más fuerte. «Pronto conseguiremos algo de comida». Sebastián se detuvo a unos metros de distancia, observando la escena. Había venido preparado para un momento de triunfo, tal vez incluso de venganza. Había imaginado este encuentro muchas veces a lo largo de los años, especialmente durante los primeros años después de la universidad. Cuando su dolor aún era fresco y su deseo de probar su valor era su principal motivación. En sus fantasías, él se acercaba a ella con confianza, luciendo su éxito como una armadura. Le recordaba sus palabras crueles, le mostraba lo equivocada que había estado sobre su destino, le hacía sentir pequeña de la misma manera que ella lo había hecho sentir a él. Pero ahora, viendo a la niña pequeña temblando de frío y hambre, todas esas fantasías de venganza se desvanecieron. «¿Valentina?», dijo suavemente, acercándose más.
Ella levantó la mirada, y por un momento, la confusión cruzó su rostro. Luego, sus ojos se abrieron con reconocimiento y algo que parecía ser vergüenza. Sebastián, susurró, abrazando instintivamente a su hija. Yo, no esperaba. Hola, dijo él, agachándose para estar a su nivel. ¿Cómo estás? Era una pregunta absurda, dadas las circunstancias, pero Valentina pareció apreciar la normalidad de la interacción. He estado mejor, admitió, intentando sonreír. No esperaba verte por aquí. Sebastián estudió su rostro, buscando rastros de la mujer arrogante que había conocido en la universidad. Pero todo lo que podía ver era agotamiento, vulnerabilidad y una determinación maternal que no había esperado encontrar. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó, y inmediatamente se arrepintió de la pregunta. Sonaba como un juicio, no como una preocupación genuina. Valentina miró hacia abajo, claramente incómoda. Es una larga historia, murmuró. Las cosas no salieron como esperaba. La niña se asomó desde detrás de su madre, observando a Sebastián con curiosidad. Soy Sofía, dijo con la confianza de alguien que no había aprendido aún a sentir vergüenza por su situación. ¿Eres amigo de mi mamá? Sebastián sonrió, sintiendo que su corazón se ablandaba. Nos conocimos hace mucho tiempo, respondió. Soy Sebastián. Sebastián es un nombre bonito, dijo Sofía. Como el cangrejo de la sirenita. Valentina soltó una risa pequeña y genuina, y por un momento, Sebastián pudo ver destellos de la joven que había conocido en la universidad, antes de que la crueldad y el privilegio la endurecieran. ¿Tienen hambre?, preguntó Sebastián, aunque la respuesta era obvia. Valentina dudó, claramente luchando entre su orgullo y las necesidades de su hija. Nosotros, sí, pero no tienes que. Hay un restaurante a una cuadra de aquí, interrumpió Sebastián. ¿Les gustaría acompañarme? Sofía miró a su madre con esperanza, y Valentina finalmente asintió. Eso sería muy amable de tu parte. En el restaurante. El restaurante era uno de los más exclusivos del área, el tipo de lugar donde Sebastián cenaba regularmente con clientes e inversores. Cuando entraron, Sebastián pudo ver las miradas de los otros comensales, la manera en que observaban la ropa de Valentina y Sofía, la forma en que el personal del restaurante parecía incómodo con su presencia. Tal vez deberíamos ir a otro lugar, susurró Valentina, notando las miradas. Esto es demasiado elegante para nosotras. Tonterías, dijo Sebastián firmemente. Tengo una mesa reservada aquí. Era mentira, pero su asistente había hecho arreglos con el restaurante años atrás para que siempre tuviera una mesa disponible cuando fuera necesario. Uno de los beneficios de ser un cliente regular que propinas generosamente. El maitre, reconociendo a Sebastián, los condujo a una mesa en una sección privada del restaurante. Sebastián había aprendido a lo largo de los años que el dinero no solo compraba comodidades, sino también privacidad y discreción. Una vez sentados, Sofía miró el menú con ojos enormes. «Mamá, ¿puedo pedir lo que quiera?» «Dentro de lo razonable, amor», respondió Valentina, claramente abrumada por las opciones y los precios. «Pide lo que quieras», dijo Sebastián, dirigiéndose a Sofía. «Es mi invitación». Mientras esperaban la comida, Sebastián comenzó a entender la historia de Valentina. No fue una conversación fácil, ella era reacia a compartir detalles, claramente avergonzada de su situación. Pero gradualmente, la historia emergió. Su matrimonio con Richard Whitmore había durado solo 3 años. Había resultado ser un hombre controlador y abusivo, que había usado su riqueza como una herramienta de manipulación. Cuando Valentina finalmente había encontrado el valor para dejarlo, había descubierto que no tenía acceso a sus propios recursos financieros, que Richard había manejado todo bajo su nombre. Intenté regresar con mis padres, explicó Valentina, pero ellos dijeron que había hecho mi cama y ahora tenía que acostarme en ella. Dijeron que divorciarse era vergonzoso para la familia, que debía haber encontrado una manera de hacer que el matrimonio funcionara. Sebastián sintió una punzada de indignación. Había conocido a los padres de Valentina en la universidad,
eran personas frías y calculadoras que valoraban las apariencias por encima de todo. ¿Y Sofía?, preguntó suavemente. Ella es la mejor cosa que salió de mi matrimonio, dijo Valentina, acariciando el cabello de su hija. Pero Richard, él no quería ser padre. Cuando me fui, él básicamente nos desconoció. No hay manutención, no hay apoyo. Legalmente, es complicado, y yo no tengo los recursos para una batalla legal prolongada. Sebastián observó a Sofía, que estaba coloreando el mantel de papel con los crayones que el restaurante había provisto para los niños. Era una niña brillante y resiliente, que había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas a pesar de las circunstancias difíciles. ¿Cómo han estado sobreviviendo?, preguntó Sebastián. Trabajé en varios empleos durante un tiempo, admitió Valentina. Mesera, limpieza, cuidado de niños. Pero es difícil mantener un empleo cuando no tienes una dirección fija, cuando no tienes ropa adecuada, cuando no tienes dinero para el cuidado de niños. Es un ciclo vicioso. Sebastián asintió, recordando sus propias luchas financieras durante la universidad. Pero él había tenido ventajas que Valentina no tenía, era joven, no tenía dependientes, y tenía un futuro académico prometedor que le daba esperanza. Perdí nuestro apartamento hace 2 meses, continuó Valentina. Desde entonces, hemos estado, bueno, ya sabes dónde nos encontraste. La comida llegó, y Sebastián observó cómo Sofía atacaba su plato con el entusiasmo de alguien que no había comido una comida completa en días. Valentina comía más lentamente, pero Sebastián podía ver que estaba haciendo un esfuerzo por mantener su compostura. Sebastián, dijo Valentina finalmente, quiero que sepas que me arrepiento de lo que pasó en la universidad. Las cosas que dije fueron crueles e inexcusables. No hay justificación para haber sido tan horrible contigo. Sebastián la estudió, buscando signos de manipulación o falsedad. Pero todo lo que podía ver era arrepentimiento genuino. Eras joven, dijo finalmente. Todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Eso no es una excusa, insistió Valentina. Lo que hice fue más que un error. Fue deliberadamente cruel. Yo sabía que tenías sentimientos hacia mí y usé eso para hacerte daño. Fue inexcusable. Sebastián sintió algo que no había esperado, compasión. Durante años, había cargado con la ira y el resentimiento de esa noche. Había usado ese dolor como combustible para su éxito, pero también había sido una carga que había llevado en silencio. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, la pregunta que había estado en su mente durante 15 años. Valentina miró hacia abajo, luchando con la respuesta. Porque tenía miedo, admitió finalmente. Tenía miedo de lo que mis amigos pensarían si mostraba interés en alguien que no era de mi clase social. Tenía miedo de decepcionar a mis padres, de no cumplir con sus expectativas. Tenía miedo de que si me permitía importarte, tendría que cuestionar todo lo que había aprendido sobre lo que era importante en la vida. Hizo una pausa, mirando a Sofía, que estaba concentrada en su dibujo. Pero sobre todo, tenía miedo de mis propios sentimientos. Porque la verdad es que sí me importabas. Disfrutaba nuestras conversaciones, admiraba tu inteligencia y tu determinación. Pero admitir eso habría significado admitir que todo lo que mis padres me habían enseñado sobre el valor de las personas estaba equivocado. Sebastián se quedó en silencio, procesando sus palabras. Había una parte de él que quería sentirse vindicado, que quería escuchar que ella había estado enamorada de él todo el tiempo. Pero también había una parte más madura que entendía la complejidad de la situación, que reconocía que ambos habían sido víctimas de un sistema que valoraba el estatus por encima de la humanidad. ¿Qué planes tienes ahora?, preguntó Sebastián. Valentina se encogió de hombros. Sobrevivir un día a la vez. Hay un refugio para mujeres que a veces nos acepta, pero hay lista de espera. Estoy tratando de ahorrar suficiente dinero para un apartamento pequeño, pero es difícil cuando cada centavo va para comida y necesidades básicas. Sebastián miró a Sofía, que había terminado su comida y ahora estaba mostrándole orgullosamente su dibujo a su madre.
Era un dibujo de una casa con dos figuras que claramente representaban a ella y a Valentina, con un gran sol brillando encima. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría hacer?, preguntó Sebastián. Cualquier cosa, respondió Valentina rápidamente. Soy licenciada en Administración de Empresas. Tengo experiencia en marketing y relaciones públicas. Pero es difícil conseguir trabajo cuando no tienes una dirección, cuando no tienes ropa profesional, cuando no tienes referencias recientes. Sebastián asintió, entendiendo los obstáculos que enfrentaba. Había visto casos similares en su trabajo filantrópico, aunque nunca había tenido una conexión personal con las personas involucradas. ¿Qué dirías si te ofreciera trabajo?, preguntó. Valentina lo miró con sorpresa. Sebastián, no tienes que hacer eso por lástima. No quiero tu caridad. No es caridad, dijo Sebastián. Es una oferta de trabajo legítima. Mi empresa está creciendo, y siempre necesitamos personas con experiencia en marketing y relaciones públicas. Valentina dudó, claramente luchando entre su orgullo y su desesperación. ¿Qué tipo de empresa es? Desarrollamos software de tecnología financiera, explicó Sebastián. Ayudamos a las personas a administrar sus finanzas, a invertir de manera inteligente, a construir riqueza a largo plazo. Especialmente nos enfocamos en hacer que estos servicios sean accesibles para personas que tradicionalmente han sido excluidas del sistema financiero. Valentina lo miró con nueva comprensión. ¿Eres el dueño de la empresa? Soy el CEO y fundador, confirmó Sebastián. Empecé la empresa hace 10 años, poco después de graduarme de la universidad. Sebastián, dijo Valentina lentamente, ¿qué tan exitosa es tu empresa? Bastante exitosa, respondió simplemente. Pero Sofía, que había estado escuchando la conversación, intervino con la honestidad brutal de los niños. ¿Eres millonario?, preguntó. En las películas, los dueños de empresas grandes siempre son millonarios. Sebastián se rió, sorprendido por la directa de la pregunta. Sí, Sofía. Supongo que sí lo soy. Valentina lo miró con una expresión que Sebastián no pudo descifrar completamente. Había shock, pero también algo que parecía ser admiración y tal vez, arrepentimiento. Dios mío, murmuró. Realmente lo lograste. Hiciste exactamente lo que dijiste que harías. ¿Qué quieres decir? En la universidad, siempre hablaba sobre cambiar el mundo, sobre usar la tecnología para hacer que las oportunidades fueran más equitativas. Yo pensé que eran solo sueños de juventud. Sebastián recordó esas conversaciones. Había sido durante sus sesiones de tutoría, cuando Valentina había mostrado genuino interés en sus ideas y ambiciones. Había sido uno de los elementos que lo había hecho pensar que ella podría sentir algo por él. No eran solo sueños, dijo. Eran planes. Mamá, interrumpió Sofía, ¿eso significa que Sebastián es rico? Sí, amor, respondió Valentina suavemente. Parece que lo es. ¿Eso significa que puede ayudarnos? La inocencia de la pregunta cortó el aire como un cuchillo. Sebastián vio la mortificación en el rostro de Valentina, la manera en que inmediatamente comenzó a regañar suavemente a su hija por ser tan directa. Sofía, no puedes simplemente pedirle a la gente que te ayude. No es educado. Pero mamá, tú siempre dices que no hay nada malo en pedir ayuda cuando la necesitas. Sebastián se encontró sonriendo a pesar de la tensión del momento. Sofía tiene razón, dijo. No hay nada malo en pedir ayuda. Y sí, puedo ayudar. Quiero ayudar. Valentina lo miró con ojos llenos de lágrimas que estaba tratando de contener. Sebastián, no puedo aceptar tu ayuda. No después de lo que te hice. Sería aprovecharse de tu bondad. ¿Y si te dijera que no estoy haciendo esto por bondad?, preguntó Sebastián. ¿Qué quieres decir? Sebastián pensó cuidadosamente en sus palabras. Había llegado a una encrucijada en su vida donde tenía que decidir qué tipo de persona quería ser.
Podía ser el tipo de persona que guardaba rencores y usaba su éxito como una herramienta de venganza, o podía ser el tipo de persona que usaba su éxito para hacer el bien en el mundo. Quiero decir que lo que me hiciste en la universidad, por doloroso que haya sido, me motivó a convertirme en la persona que soy hoy. Sin esa experiencia, tal vez nunca habría tenido la determinación para construir mi empresa, para probar que estabas equivocada sobre mi potencial. Hizo una pausa, mirando a Sofía, que estaba escuchando con atención. Pero ahora veo que la verdadera medida de mi éxito no es cuánto dinero tengo, sino qué hago con ese dinero. Y ayudarte a ti y a Sofía, eso no es caridad. Es justicia. No entiendo, dijo Valentina. Tú creías que las personas como yo estaban destinadas a ser ordinarias, a luchar por pagar las cuentas por el resto de nuestras vidas. Pero ahora estoy en una posición donde puedo cambiar el curso de la vida de alguien más. Puedo romper el ciclo de la pobreza que tú y Sofía están experimentando. Sebastián se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más intensa. Esa noche en la universidad, me dijiste que algunos de nosotros estamos destinados a la grandeza y otros a ser ordinarios. Tenías razón sobre una cosa, yo estaba destinado a la grandeza. Pero te equivocaste sobre lo que significa la grandeza. ¿Qué quieres decir? La grandeza no es sobre cuánto dinero tienes o qué tan exitoso eres. La grandeza es sobre cuántas vidas puedes cambiar para mejor. Y si puedo usar mi éxito para ayudar a una madre y su hija a salir de la calle, a darles una oportunidad de construir una vida mejor, entonces eso es grandeza. Valentina estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. No merezco tu ayuda, susurró. Fui terrible contigo. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo Sebastián. Todos merecemos la oportunidad de redemption. ¿Qué tipo de ayuda estás ofreciendo? Sebastián había estado pensando en eso durante toda la conversación. Había varias opciones, pero quería asegurarse de que cualquier ayuda que ofreciera fuera sostenible y empoderadora, no solo una solución temporal. Primero, el trabajo que mencioné es real. Puedo ofrecerte una posición en mi empresa, con un salario que te permita vivir cómodamente y cuidar de Sofía. Segundo, puedo ayudarte a encontrar un apartamento, cubrir el depósito y los primeros meses de alquiler mientras te estableces. Tercero, puedo ayudar con gastos inmediatos, ropa, educación para Sofía, atención médica. Valentina lo miró con incredulidad. ¿Por qué harías todo eso? Porque puedo. Porque es lo correcto. Y porque, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, veo que eres una buena madre que está haciendo todo lo posible por su hija. Eso merece respeto y apoyo. Sebastián miró a Sofía, que había estado escuchando la conversación con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 7 años. Además, Sofía me recuerda a mí mismo cuando era joven. Veo esa determinación en sus ojos, esa inteligencia. Ella tiene potencial, y todos los niños con potencial merecen las oportunidades de desarrollarlo. ¿Qué tendría que hacer a cambio? Preguntó Valentina cautelosamente. Hacer tu trabajo bien. Ser una buena empleada. Ser una buena madre. Eso es todo. ¿Y si no funciona? ¿Y si no soy buena en el trabajo? Entonces trabajaremos juntos para ayudarte a mejorar. Todos necesitamos tiempo para adaptarnos a nuevas situaciones. Pero tengo confianza en que lo harás bien. Valentina estaba en silencio, claramente abrumada por la oferta. Sebastián podía ver que estaba luchando con sus emociones, con su orgullo, con su desesperación. ¿Cuándo podría empezar? Preguntó finalmente. Mañana, si quieres. Pero primero, necesitamos ocuparnos de lo básico. Alojamiento, ropa, necesidades inmediatas. Sebastián sacó su teléfono y marcó un número. María, soy Sebastián. Necesito que me hagas un favor. En los siguientes 30 minutos, Sebastián había coordinado un apartamento temporal para Valentina y Sofía, había arreglado para que una personal shopper las ayudara con ropa y necesidades básicas. Y había programado una cita con un pediatra para asegurar que Sofía estuviera saludable. Valentina observaba todo esto con una mezcla de gratitud y asombro.
No puedo creer que estés haciendo todo esto, dijo. Después de lo que te hice, esperaba que quisieras vengarte. La venganza es un lujo que no puedo permitirme, respondió.